El 60% de los pedidos de una empresa son realizados por organismos públicos y el resto por organismos privados. Bueno, tenemos aquí los dos primeros sucesos incompatibles. Tenemos los públicos, son el 60%, lo pongo ya en tanto por uno. Y los privados son lo demás. Este cálculo tenemos que hacerlo nosotros, no nos lo dan, pero va a ser el 0,4, es decir, el 40% de las veces. Después nos dice, en organismos públicos el 10% son pagados al contado. Es una condicionada porque me están diciendo ya dentro en los organismos públicos. Partiendo de los públicos hay un 10%, 0,1, puesto en tanto por 1, que es al contado. Mientras que en los organismos privados este porcentaje es del 25. Vuelve a ser una condicionada. Dentro de los privados hay un 25% que también se hace al contado. Bueno, para completar el árbol podemos decir que hay un 0,9, es decir, un 90% que no es al contado, damos por hecho, y aquí lo que falta pues sería un 0,75, o sea, 75% en organismos privados que no se hace al contado. Tenemos el árbol completo. Aquí tenemos claramente, estas dos son probabilidades totales, ¿vale?, de la gente que va los pedidos a empresas por organismos públicos y por privados, y estas dos, la segunda rama, siempre es una condicionada, ¿vale? Con lo cual este problema la verdad que está muy de cara porque los tres datos encajan perfectamente en el árbol. Vamos a ver qué es lo que pregunta. Pregunta, de entre los pedidos de la empresa, ¿qué porcentaje se paga al contado? Bueno, directamente me está preguntando la probabilidad de un pedido al azar, ¿vale?, que se haga al contado. Tenemos que hay que unir estas dos posibilidades, que sea público y al contado o que sea privada y al contado. Como estos son independientes, la unión no va a llevar aparejada una resta, ¿vale? Simplemente va a ser una suma de estas dos intersecciones, que sea por público y al contado, más que pase en una entidad privada y que sea al contado. Estas intersecciones tienen una fórmula que es un poco complicada, la conocéis, viene a ser probabilidad de el antecedente público multiplicado por la probabilidad de que se haga el contado partiendo de que ha sido en una entidad pública, ¿vale? Vendría a ser esta rama. Hay mucha gente que se salta este paso, ¿vale?, porque no lo domina, pero es muy interesante que traduzcamos las intersecciones a lo que son. A ver si me sale mejor escrita la segunda, ¿vale? Esta intersección va a ser la probabilidad de que pase en entidad privada multiplicado a que sea al contado partiendo de que estamos en una privada. El árbol, estos productos llevan aparejadas estas multiplicaciones. Las intersecciones son así. Ahora sí, vamos a escribir directamente ya los valores de que sea en un público, de que sea al contado en el público, de que sea en privado y de que sea al contado en privado. Bueno, esto va a ser 0,06, esto va a ser 0,1, me va a quedar 0,16. Con lo cual, la respuesta a la primera pregunta, la pregunta A, va a ser un 16%. Desde luego en el examen lo ponemos con una frase. Segunda pregunta. De entre los pedidos que se pagan al contado, ¿qué porcentaje son de organismos privados? Esta va a ser una condicionada en el apartado B porque ya me está diciendo entre los que se pagan al contado, ¿qué probabilidad hay de que sea en un privado? Tenemos que sabernos esta fórmula, ¿vale? Tenemos que saber que esta condicionada va a ser lo mismo que la intersección de las dos cosas partido de la probabilidad de la condición o antecedente.
Lo bueno que tenemos también es que este ejercicio, en la intersección de privada con el contado, la tenemos hecha porque teníamos aquí, precisamente, la hemos calculado en el apartado anterior. Era esta intersección, aquí puesto desarrollado, y al final era esta multiplicación que me da 0,1. De la misma forma, gano mucho tiempo porque el antecedente, probabilidad de contado, pues la tengo calculada también. Es la que tengo hecha justo aquí arriba, con lo cual solo tengo que mover eso para allá y aquí tengo 0,16. Si hacéis esta cuenta, os va a quedar 0,625, lo cual implica que la respuesta al apartado B sería un 62,5%. Vamos a pasar a hacerlo ahora, este mismo problema, con un diagrama de árbol. Tampoco es difícil. El diagrama de árbol es un poquito más complicado de primeras quizá porque los datos que nos da no son intersecciones y como os he apuntado aquí en verde, siempre esta tabla cruzada, lo que tenemos aquí en verde son intersecciones de los casos. Vamos a apuntar las 4 combinaciones porque tenemos público, privado y luego tenemos al contado y no al contado. Entonces, el primer dato que me da, 60% de los pedidos de una empresa por organismos públicos. Esto va a ser una probabilidad total, ¿vale? Una probabilidad directamente de público, que es lo que está aquí en rosa, que siempre va a ser suma de las que tenemos en esa columna. Eso nos vendrá bien después. Yo lo voy a apuntar directamente ya en tanto por 1, ¿vale? Si lo apuntáis en tanto por ciento, aquí os va a quedar un 100. Como apunté tanto por 1, automáticamente aquí tengo un 1, que va a ser la suma de estas filas o esta columna, ¿no? Ahora vamos a por los siguientes datos que no son tan directos. En organismos públicos el 10% se paga al contado. Estamos viendo que al final yo tengo que calcular para rellenar al contado y público este hueco. Pero aquí solo quiero el porcentaje de los que se pagan en uno público y al contado. Es una intersección, con lo cual tengo que hacer un producto de la probabilidad de público, por cierto, la he apuntado mal antes, 0,6, 60%, este 0,6 multiplicado por un 10% que se hace al contado. Si hago este producto, me va a quedar aquí exactamente los que se hacen al contado en el público, que son 0,06. O sea, un 6%. El otro dato también lo tengo que trabajar porque tampoco me da una intersección. Me dice, mientras que en los organismos privados el porcentaje es un 25%. Con lo cual, yo quiero ver, en un privado puedo sacar cuánto se pagan al contado, pero para ello sé que hay un 40%, por cierto, que también lo tengo que calcular, ¿vale? De aquí saco que en el privado tenemos que saber que esto suma 1, aquí tengo un 0,4, que son el 40% que se hacen en privado, pues este 40% multiplicándolo por en el privado un 25% se hacen al contado, al combinar estos dos, me da aquí un 0,1, que es los que se hacen en privado al contado, ¿veis? Para conseguir sacar estas intersecciones estoy teniendo que multiplicar para estos datos. Eso sí, una vez que tengo eso, que he conseguido poner los datos, ya la tabla se completa sola. Vamos a completarla con los datos usando que suman siempre las filas, tienen que sumar lo mismo. A ver, esta fila le queda 0,54 para sumar 0,6, a esta le queda 0,3, estas dos suman 0,16 y esta que he dejado para la última me da igual que la calcule como resta que como suma. Va a quedar 0,84.
Bueno, ha sido un pelín más laboriosa la tabla que el árbol en este caso, pero una tabla siempre contesta muy fácil también a las preguntas, incluso más rápido que el árbol, yo creo. Vamos a por las preguntas. La primera era, de entre los pedidos, ¿qué porcentaje se paga al contado? La probabilidad de que se haga al contado. Yo la tengo ya hecha aquí. Al contado, la total es 0,16, ¿vale? Con lo cual podría remitirme directamente a la tabla. Pero bueno, para demostrar que sé lo que estoy haciendo, esto se ha calculado como una suma de estas dos que son intersecciones. Con lo cual viene a ser la probabilidad de público intersección contado más la probabilidad de privado intersección contado. Esta suma, si os dais cuenta, es precisamente la misma que hice cuando lo hice con un árbol. Pongo los datos que los tengo en la tabla, pues nada, 0,06 más 0,1 y esto me da 0,16. Vuelve a darme, lógicamente, el 16%. Y el apartado B, ¿cómo sería aquí? Dice, entre los que son al contado, me pone como condición contado, ¿qué porcentaje en organismos privados? Bueno, hay dos formas. Viendo la tabla, los que son al contado son estos 0,16, ¿vale? Y privados son 0,1. Sería hacer un cociente, quizá de forma intuitiva, ¿no? Los de privado, esta parte dentro del total. No obstante, a mí no me gusta así, me gusta que escribamos la fórmula como tiene que ser, que entendamos lo que hay ahí, y además hay que usar la fórmula de la probabilidad condicionada, que es muy importante saberla. Probabilidad de privado intersección al contado y partido de la probabilidad de la condición del antecedente. Esta fórmula de la condicionada es vital. Pues ahora sí, ya ponemos lo que queríamos poner de antes. 0,1 entre 0,16 y esto nos da 0,625, igual que en el método anterior, con lo cual tenemos un 62,5% como respuesta del apartado B.